Queridos hermanos, tengan ustedes un feliz día en el Señor. Gracias por sintonizar Radio Natividad 101.7 FM y a su programa Casa de Oración. Reciban un cordial abrazo de parte de quienes le vamos a acompañar en esta tarde con mucho entusiasmo y cariño. Todos bajo la bendición de Dios, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. La parte técnica nos acompaña nuestro amigo hermano Rigoberto Lozada. Frente a los micrófonos, mi esposa Eglis y quienes habla Iván, les damos la más cordial bienvenida. Hola, Eglis. Hola, Iván. Hola, queridos amigos. Dándole gracias como siempre a nuestro Padre Dios porque nos regala la oportunidad, la dicha de volver a estar juntos. Nosotros aquí hablando, trayéndoles este mensaje y ustedes escuchándonos. Eso es una bendición de Dios. Es un regalo del Señor que podamos estar vivos, que podamos estar escuchando esta lluvia, ¿verdad? Esta lluvia suave que está cayendo sobre nuestra ciudad de San Cristóbal. Sí. Y pues bendito y alabado sea el Señor porque nos concede eso, la oportunidad de respirar. Dice el Salmo 150 que alaba al Señor todo ser que respira. Y nosotros, mis queridos hermanos, siempre debemos tener en nuestros labios una oración de alabanza, una acción de gracias al Señor, aun cuando estemos pasando por situaciones difíciles, por situaciones en las que podemos pensar, ay, Dios me ha abandonado. No, en nuestra boca siempre tiene que estar presente esa alabanza, esa acción de gracias. El Señor todo ser que respire. Exactamente, siempre adorando al Señor en todo momento y en todo lugar, con nuestra oración verbal, pero también con nuestra oración mental, con nuestras pequeñas jaculatorias, dándole gracias a Dios por todo debemos darle gracias al Señor. Y ahí en esa alabanza el Dios de la gloria se va a manifestar en cada una de nuestras vidas. Y por eso, pues, queridos hermanos, hoy queremos entregar este programa en las manos de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y pedirle a ese Divino Espíritu que venga a tomar control de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, de nuestras emociones, de nuestras palabras, de nuestras obras, de nuestros gestos, para que todo lo que nosotros podamos decir en este programa sea para la gloria de Dios y para bien de nuestras almas. Y pedirle a todos ustedes que con un corazón bien dispuesto y con unos oídos atentos, con unos oídos de discípulo, poder escuchar esta enseñanza que nosotros traemos preparada el día de hoy. Amén. Hablar con nuestros oyentes, queremos este programa, hablar sobre la familia y específicamente sobre el corregir, la corrección, aprender a corregir a nuestros hijos. Y esto es una escuela, ¿no? Lo que queremos desde la palabra de Dios, porque el Señor nos instruye a través de su palabra para poder hacerlo de la mejor manera. Claro que sí. Fíjate algo, Iván, nosotros en nuestra Iglesia Católica y en Venezuela tenemos una bendición muy, pero muy grande, que es este proyecto del Abrazo en Familia, sí, que desarrolla la Pastoral Familiar venezolana y que ya cumple 26 años, ¿verdad? Y que nuestros amigos de Calor de Hogar, de la Pastoral Familiar aquí en el Táchira, del programa Calor de Hogar, todas estas semanas han venido hablando y de verdad que ha sido de una gran bendición. Sí. Entonces, nosotros tenemos que ahondar en eso, ahondar como familia, ahondar en esa situación que estamos viviendo, que estamos pasando, porque realmente muchos criticamos afuera, criticamos la sociedad, criticamos lo que está pasando, pero ¿de dónde se genera todo este mal, todo este daño, que estamos viviendo? En la familia, en el núcleo familiar, el cual pues nosotros tenemos que precisamente ubicar el problema y bendito Dios, ¿no? Por ustedes que están en este momento en sintonía, pero también podemos conocer a muchas familias, a muchos hermanos, amigos, vecinos que pueden estar pasando por un momento difícil en su entorno familiar. Pues es el momento de que nosotros podamos hablarles, ¿verdad, Egli? Claro, y de la sí, palabra de Dios poderles instruir
con mucha humildad, con mucho amor, ¿verdad? Como nos manda el Señor. Claro que sí, Iván, como tú dices, con humildad, porque es que no hay familia perfecta, nuestra familia tampoco es perfecta. Exacto. Y el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Y seguramente esto va a ser para nosotros principalmente. Exactamente, entonces nosotros juzgamos, criticamos, condenamos, pero no nos damos cuenta que es en el seno de la familia donde se forman los políticos, donde se forman las autoridades, donde se forman los guardias nacionales, la policía, donde se forman los estudiantes, donde se forma y se forja la voluntad de este país. Es en el hogar, es en el hogar. Entonces, este relativismo al que nosotros hemos estado como así, como que, o sea, tan adormecido en nuestra iglesia, porque hay que ver algo, que la institución que es más atacada por el enemigo es la familia. Entonces nosotros a veces nos adormecemos, estamos así como aletargados. Y entonces, por ejemplo, le decimos a nuestros hijos o a nuestra familia, es malo decir mentira, pero una mentirita blanca de vez en cuando no hay ningún problema. Pues yo como papá, pues estoy dando el ejemplo. Exactamente. O por ejemplo le decimos, es malo robar. Y vamos a misa y decimos que es malo robar. Pero de repente le decimos, ay, pero quitarle algo, ese es muy rico. Mucho, ese no se da cuenta. Entonces fíjate que somos nosotros mismos los que estamos haciendo de la ley de Dios, de esos mandamientos de la ley de Dios, algo que no, o sea, no le estamos dando el valor. O es. El Señor no nos dice que eso lo debemos cumplir cuando a nosotros nos convenga y cuando no nos convenga no cumplirlo. Y todo eso se presta ¿para qué? Para que nuestros hijos se vayan desviando del camino. Exacto. Y después nos preguntamos qué está pasando, por qué. Claro, hay que ser también conscientes de una cosa. Hay muchas familias que son muy correctas y muchas veces los hijos, pues después cuando crecen y salen, tienen situaciones difíciles, pero también que no las aprendieron en su casa, pero también hay que ver el círculo de amistades del cual están rodeados. Exactamente. Y muchas cosas. Es una labor de artesanía, ¿no? Una labor que va poco a poco labrando. Esa educación. De educación, exactamente, que seguramente, y estoy claro en eso, que con ayuda de Dios lo vamos a lograr. Y no es tarde. Tu hijo podrá tener ya la edad de mayor, de adulto, pero es todavía el momento como padres poderle hablar, poder traerlos a la casa, poder sentarnos y hablar, conversar con ellos respecto a todo esto, porque ellos van a ser padres también, seguramente. Exactamente. Bien, Eglis, entonces... Y entonces ese aprender a corregir, Iván, a los muchachos hay que... Primeramente, lo que tú dices, nosotros tenemos que ponernos en las manos de Dios y pedir la sabiduría, el Espíritu Santo, porque con nuestras propias fuerzas no lo vamos a hacer. No. Y por eso queremos comenzar con esos textos bíblicos que tú tienes a la mano. Porque la palabra de Dios es la que nos va a guiar. A guiar, es la palabra de Dios que nos va a dar la luz, exacto, para... Y el Señor nos invita a eso. Y más su palabra, dice la carta a Timoteo, segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16, lo siguiente, 16 y 17 dice lo siguiente: toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar y reprender, para corregir y educar en una vida de rectitud, para que el hombre de Dios esté capacitado y completamente preparado para hacer toda clase de bien. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor, para que el hombre esté siempre preparado para hacer toda clase de bien. De bien. Porque Iván, lo comentábamos hoy al mediodía, no es solo obrar bien, es ser bueno. Y la palabra de Dios es la única que nos puede llevar a seguir a Cristo de verdad. Porque hablamos de eso precisamente, de que alguien puede, en el hogar se pueden enseñar los valores, pero lo hace porque a lo mejor estás coaccionado en tu casa, porque te está viendo tu papá y tu mamá, porque, bueno, por mil cosas. Pero cuando salen a la calle esos hijos y no se les ha inculcado, o sea, aparte de los valores, las virtudes, no se les ha inculcado el amor a Dios, el santo temor de Dios, pues es cuando esos muchachos salen a la calle y se desvían. Pueden ser las personas
más exitosas, a lo mejor en toda esta área empresarial, exitosos como estudiantes y todo lo demás, pero fallan quizás en lo más importante, que es en esa empresa familiar. Y nosotros padres tenemos la gravísima responsabilidad, ¿sí? De educar a nuestros hijos. Nos dice el catecismo en la Iglesia. El Código Católica, de Derecho Canónico. Y el Código de Derecho. Entonces tenemos esa gravísima responsabilidad y nos dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 6, versículo 4. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino más bien edúquenlos con la disciplina y la instrucción que quiere el Señor. Con la disciplina y la instrucción, ya vamos a ahondar en eso. Y mira, Iván, nos está mandando un mensaje la señora Mireya Serrano de la unidad vecinal. Ella la semana pasada en el programa nos pidió oración por el joven Michael Chacón, ¿te acuerdas? Que estábamos orando por él, por su salud, que estaba en UCI del Hospital Central. Y pues nos está comentando la lamentable noticia de que hoy lo enterraron, ¿verdad? Que sí, que él que luchó hasta último momento. Pero pues a ver, nosotros como católicos tenemos que tener nuestra fe y nuestra esperanza cierta en que esta vida estamos de paso y que la vida eterna es la mejor. Claro que sí. Y que nosotros tenemos que creer, esperar y ahora orar por el alma de Michael para que el Señor lo reciba en su gloria, para que el purgatorio lo pase rapidito, ¿verdad? Y que pueda entrar a disfrutar de la presencia de Dios en el cielo. Que el Señor le dé, pues lo acoge en su seno y le dé la paz y el descanso eterno y le dé, por supuesto, la fortaleza y la esperanza en una fe cierta a su familia. La fe y la esperanza, ¿no? Que como puntos de esas virtudes teologales, ¿no? Que nos nos habla la palabra de Dios y también nuestra iglesia, al cual nosotros tenemos que siempre, esperanza y fe tienen que estar siempre unidas, Eglis, porque si hay esperanza y fe en nuestros corazones, podemos entender el misterio de la vida y el misterio de la muerte. Y fíjate, de que un día nos vamos a reunir con nuestro Padre Celestial. Y por eso es tan importante esto que estamos hablando, Iván, de aprender a corregir a nuestros hijos, aprenderlos a corregir, porque precisamente nosotros pensamos que a los muchachos hay que dejarlos, malinterpretamos el concepto de libertad. Claro. Y nos vamos ya al libertinaje, que ellos pueden hacer lo que quieran hacer, porque pensamos que tienen toda una vida por delante. Y que las cosas han cambiado. Exacto. Y entonces resulta que el Señor, para Dios, pues no hay una edad. Dios no llama solamente a los viejitos, sino Dios, pues Él sabe en qué momento va a llamar a cada quien. Entonces, tenemos que a nuestros hijos darle lo mejor de nosotros, pero en eso mejor no estoy queriendo decir darle todo lo que ellos pidan materialmente, sino darles la educación, que es lo que los va a llevar a ser hombres y mujeres de bien. Así es. Entonces, bueno, precisamente en la familia todos somos diferentes, Iván. No podemos pretender que nuestros hijos piensen de la misma manera como nosotros pensamos, o que nosotros pensemos de la misma manera en que ellos piensen. Y por eso siempre tenemos que buscar un equilibrio en la familia, un equilibrio. Pero ¿quién es el que da ese equilibrio? El Espíritu Santo, que es el que viene a decir lo que está bien y lo que está mal, el que nos va a dar el discernimiento. Entonces siempre tiene que haber una libertad en el hogar, una libertad que cuando los hijos agreden esa libertad, traspasan esa libertad, descuidan esa libertad, o sea, como te digo yo, infringen esa libertad y esas normas que nosotros tenemos que poner, porque la libertad tiene que llevar normas. Cuando ellos transgreden esas normas y esas leyes que hay en el hogar, pues por supuesto tiene que venir una corrección, tiene que venir una instrucción, como nos dice la palabra, ¿verdad? No exasperarlos. ¿Exasperarlos en qué sentido? En que a lo mejor se van a agachar a recoger un papelito, sobre todo cuando los niños están pequeños, la mamá, cuidado y se ensucia, cuidado y esto, no coma aquello, no agarre aquello, no haga esto, no haga aquello. Entonces a veces más bien vemos a los niños que están así, llegan a una fiesta y se quedan sentaditos porque es que no pueden darle a la piñata, no pueden hacer tal cosa, no pueden hacer aquello porque se ensucian. No, a los niños hay que dejarlos ser niños, hay que dejarlos vivir,
por supuesto, con normas y con reglas. Claro que sí, es muy importante eso. Y fíjate, mismo Jesús nos enseña a través de su palabra, ¿sí? Él nos manda a cumplir sus mandamientos, sus mandatos. Y bueno, a veces hemos visto, ¿verdad?, cuando infringimos esos mandatos, esas leyes, pues, ¿cuál es la consecuencia? La falta, el pecado. Y cuando caemos pecado, es sinónimo de muerte. Entonces, tenemos que estar atentos a eso, porque ustedes me dirán, no, pero es que, ¿qué es eso? O sea, ¿qué es eso? Son cosas muy, muy diferentes. No. Una cosa nos va a llevar a la otra. Por eso tenemos que estar atentos y muy pendientes de no incurrir en esas faltas, no desobedecer a esos mandatos, esas normas que se colocan en la casa, y por supuesto que nuestros hijos poco a poco vayan tomando, teniendo como para ellos, ¿sí?, tener ese sentido de pertenencia. Claro. En lo que a ellos se refiere, en sus estudios, en sus obligaciones, que son muy importantes. Sus obligaciones en el hogar. Y fíjate algo importante, que cuando los niños están pequeños, somos nosotros los padres los que tenemos que poner esas normas, pero a medida que van creciendo, nosotros tenemos que tratar de involucrar a nuestros hijos en las normas que vamos a colocar. ¿Por qué? Para que ellos se sientan identificados. Eso no quiere decir que nosotros vamos a dejar que ellos hagan lo que quieran y poner las normas que quieran, por supuesto, porque ellos van a hacer las cosas a como ellos quieren, y muy bonito, y que no haya ninguna obligación y todo lo demás. No, pero sí que participen, y nosotros, con la sabiduría del Señor, pues explicarle por qué sí, por qué no, pero no ser tan tajantes. A veces decimos no, y eso no, y no, y no. Qué importante explicarle a un hijo el porqué de una decisión que se toma y cuáles son las consecuencias si se infringe algo. También nos escribe por acá nuestros hermanos Concepción y Laura. Ay, por venir. Nos dice: nacer de nuevo es el gran milagro de la misericordia de Dios en mi vida y en nuestras vidas. Amén. Dios los bendiga. Amén. Un saludo para ti. Saludos, y de verdad, acerquémonos, quienes viven por ese sector, a hacer esas 1000 Ave Marías, ¿verdad? Eso es una bendición de Dios. Sí. Entonces tenemos que buscar siempre la gracia de Dios en nuestras vidas. Acerquémonos a esas actividades que nos propone la iglesia. La señora Laura desde Palmira también nos escriben: la Santísima Virgen cubra con su manto y siga bendiciendo su bello programa, y a Radio Natividad, oración por mis nietos que se encuentran con malestar. Vamos a estar orando, claro que sí. Saludos, señora Laura. Y por supuesto, también nos escribe nuestra coordinadora del equipo de liturgia, la señora Gilda. Un abrazo, señora. La parroquia Santa Teresa, que Dios la bendiga. Muchas gracias por estar en sintonía. Y bueno, comencemos aquí. Nos entraron muchos mensajes, pero ahorita los leemos. Bueno, precisamente estamos hablando de aprender a corregir. Así es. Y hemos dicho que en cada hogar hay que colocar unas normas que nosotros tenemos que primero pedirle al Espíritu Santo para poderlas colocar, pero que cuando se infringen esas normas, nosotros como padres tenemos que corregir a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque el Señor nos dice que instruyamos a nuestros hijos en los caminos del Señor. Entonces hay 4 reglas que nosotros tenemos que poner en práctica para poder corregir a nuestros hijos. La primera es que tendríamos que criticar menos, mis queridos hermanos, criticar menos. Tenemos que saber que tenemos que reconocer lo bueno que hay en la otra persona. Nosotros tenemos, yo no sé si es algo que viene natural del ser humano, que es que siempre estamos viendo lo malo y lo malo del otro, y tenemos que pedirle mucho a Dios que nos ayude a, cuando nuestros hijos hagan algo bueno, o el esposo o la esposa, poder reconocerlo, poder animarlo, porque es que esas son las conductas que nosotros tenemos que ayudar a reforzar en ellos. No todo el tiempo entonces criticar o juzgar o condenar lo malo, no, sino lo bueno también. Entonces, alguien que no sepa elogiar lo bueno no puede realmente castigar. ¿Por qué? Porque entonces va como a magnificar lo malo, o sea, lo va a hacer algo muy grande, y lo bueno que hagan siempre lo va a pasar desapercibido. Así es. Sí, porque cuando un padre o una madre no reconoce nunca lo que su hijo
hace bien, pues imagínense, ¿con qué derecho poderles corregir luego, ¿no? Cuando fallen? Y eso sucede mucho en nuestra vida y sucede mucho en muchas familias, ¿no? Debemos tener conciencia de eso, y cuando corregimos a un hijo, hay que tener la confianza que le estamos dando para que corrija. Por supuesto, con ayuda de Dios, vuelvo y lo repito, es lo que lo vamos a lograr. Pidamos al Espíritu Santo que sea Él que nos dé palabras sensatas, palabras sabias para poderle corregir de buena manera. Eglis. Sí, la segunda regla es que nosotros tenemos que corregir con cariño, con cariño, mire, y por eso no podemos corregir cuando estamos llenos de rabia, porque la rabia no es buena consejera, la ira no es buena consejera, la ira te va a llevar a decir cosas que van a destruir, que van a dañar. Hay que esperar un momento, hay que calmarse, y en ese momento, por supuesto, no dejar que pase mucho tiempo, ¿no? No es que la falta fue hoy, entonces vamos a corregir dentro de 5 días, o como hacen muchos padres, el niño hizo algo en la mañana y cuando llegó en la noche la mamá le contó y el papá fue, y el niño está durmiendo y le pegó al niño y le dio un correazo, y el niño no sabe ni por qué le está pegándole, por qué lo está... No, entonces, hay que esperar, por supuesto, calmarse, y esto es una regla de oro, porque cuántas veces hemos visto padres que han corregido a sus hijos llenos de ira, llenos de cólera, y les han hecho un grave daño a su salud, incluso hasta el punto de llegar a quitarles la vida. No se puede corregir con ira, hay que corregir con cariño, sin precipitaciones, sin apasionamientos. Hay que tener cuidado. Mire, ya cuando ellos van creciendo, sin ironía, sin sarcasmos, porque es que a nosotros nos gusta mucho meter el dedo en la llaga. Echarle leña al fuego. Exacto, entonces no es eso. Es pedirle al Señor que ponga centinelas en nuestra boca, y que sin sarcasmo, sin ironías, sino con verdad, con esperanza de que esa persona va a cambiar, poderlo corregir con cariño. Sí. Y con esperanza, ¿no? De que él va a corregir y que va a mejorar en su vida. Entonces, es muy importante. Estamos hablando, queridos amigos, sobre aprender a corregir, y eso pues nos corresponde a todos, nosotros como padres, y por supuesto para nuestros hijos, porque ellos algún día van a ser padres, y esto tiene que ir de generación. Es una cadena que no se rompe, dice alguien. No debe romperse. Bien, continuamos en su programa Casa de Oración por Radio Natividad 101.7 y 95.7 FM, proclamando la buena nueva. Eglis, mira lo que escriben aquí. Dime. Excelente programa, Dios los bendiga. Saludos a Rigoberto, siempre con la mejor música, muchas gracias. Ya se lo mostramos a Rigoberto, claro que sí. Por acá nos escriben también. Nos han mandado varios mensajes. Buenas tardes, bendiciones para tan hermoso programa. A la persona que pasa por el momento doloroso de la partida al reino celestial de su joven pariente, si desea, cuando pueda, se acerca a la iglesia San José en el centro, que allí está la imagen de San Nicolás de Tolentino, patrón de las almas del purgatorio. Pues bien, lo mayor que nosotros podemos hacer por un alma del purgatorio es ofrecer la Eucaristía. Así es. La Eucaristía es el mayor regalo que nosotros podemos hacer por nuestras almas, y ofrecer pues también las obras de misericordia por ellos. Precisamente nos comentaban de este joven que se había enfermado y pues no se había cuidado con el virus de la chikungunya, y de una manera diferente, se corrige de una forma distinta, porque estoy reconociendo también mi propia culpa. ¿Cuántas veces nosotros le decimos a nuestros hijos, verdad? Es que tú tienes la culpa de esto. A ver, pero ¿será que tú no le supiste explicar? ¿Será que tú con tu ejemplo le estás dando pie para que él haga eso que no debe hacer? O sea, tú le estás diciendo que haga una cosa, pero tú estás haciendo otra.
Entonces, nosotros tenemos que evaluarnos y hacernos un autoexamen nosotros como padres a ver si tenemos responsabilidad. Y entonces, al acompañar a nuestros hijos y darles ese consejo y reconocer incluso delante de ellos nuestra propia falta, no es que nosotros nos vamos a volver pequeños, al contrario, ellos se van a dar cuenta, eso es un gran ejemplo para ellos, y ellos van a ver que los estamos corrigiendo con amor y desde adentro, no desde afuera, no los estamos inculpando, no los estamos condenando, sino que lo estamos haciendo desde adentro. Y la cuarta de forma de llevar a cabo es que tiene que ser cara a cara, Iván. Yo no puedo hablar mal de la otra persona sin estar presente. Yo tengo que llamarla a capítulo, tengo que decirle lo que está sucediendo, ¿verdad? Después de comprobar bien los hechos y corroborar que es cierto la corrección que yo voy a hacer, y que esa corrección tiene que ser específica, tiene que ser concreta. Fíjate que nosotros les podemos decir cuántas veces, qué paciencia voy a tener yo, qué paciencia con este muchacho, que ya le he dicho como 40,000 veces que no haga esto y lo hace. Ay, pregúntate tú cuántas veces a lo mejor tú has querido dejar de hacer algo y en esas 40,000 veces tampoco lo has podido hacer. Entonces, cuando tú te des cuenta que tú tampoco eres perfecto, vas a tener esa paciencia para corregir a tu hijo. Hermanos, quien no corrige a su hijo no lo quiere, y el que lo ama lo corrige. Eso lo dice Proverbios capítulo 13, versículo 24. Nosotros tenemos que escuchar la palabra de Dios una y otra y repetirla, porque tiene que quedar en nosotros el compromiso que tenemos de poder corregir a nuestros hijos. Hoy es el momento. De verdad, deseamos que este programa haya sido de gran bendición para todos. Ya estamos llegando al final, tenemos unos mensajes, pero no nos da chance de leerlos. Nos están pidiendo varias personas oración. Cuenten con nuestras oraciones. Así es. Bien, hemos llegado ya al final del programa por el día de hoy, todos bajo la bendición de Dios, con la protección del Espíritu Santo y la elección de la administradora Virgen María de Jerusalén. La parte técnica, nuestro amigo y hermano operador Rigoberto Lozada. Frente a los micrófonos, mi esposa Egri, quienes habla Iván. Les decimos Dios les bendiga y hasta pronto. Chao. Chao.